Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. ¿Qué piensas tanto, Gabriela? Estoy esperando que nos digan. Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad CAJDER. En esta oportunidad nos complace presentar el ciclo de conferencias programadas para esta semana en conmemoración de nuestro primer aniversario de vida institucional. Mi nombre es Gabriela Mejía Romaní, miembro de este círculo académico, y en esta sesión estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Jorge Sáenz Selemín, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos el día de hoy. El doctor
Es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con estudios de profundización en ciencias criminales y dogmática penal alemana en la Georg August Universität Göttingen. También profesor de responsabilidad penal médica de la Universidad del Rosario, Colombia, y miembro fundador de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericano de Ciencias Penales. Profesor de la Maestría de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y consultor en temas de derecho penal. En esta ocasión, el doctor Saben Selimín disertará sobre el tema una aproximación a los institutos de la teoría de la imputación objetiva. Cabe precisar que esta disertación brindada por nuestro ponente se realizará por un lapso de 40 minutos aproximadamente. Sin más preámbulos, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, apreciada Gabriela. Antes que nada, dar las gracias por la deferencia de esta invitación a Café Jurídico, Derecho y Sociedad, presidido por el doctor Jan Montes. De verdad, para mí es un honor poder estar en este espacio, en este aniversario de este grupo académico que hace todo lo posible para que la ciencia jurídica y en este caso la jurídico-penal pueda tener esa fuerza y ese adelantamiento para las nuevas generaciones. Entonces, para mí es un honor que en este aniversario pueda estar con ustedes y espero que esta disertación sea de agrado de todas las personas que nos están viendo. Entonces, sin más preámbulos, entraré a formular esta breve intervención, el cual tiene como titulación una aproximación a los institutos de la teoría de la imputación objetiva. Y esa aproximación porque no se va a hacer una elaboración con meticulosidad debido a la premura del tiempo. Entonces, en ese orden, lo que puedo señalar es que la teoría de la imputación objetiva considero que es la teoría que ha tenido más rendimiento en la ciencia jurídico-penal en los últimos 50, 40 años. Creo que es uno de estos instrumentos que más ha tenido el llamado de los penalistas, de los estudiosos de la ciencia jurídico-penal. Bajo ese inicio, como criterio de determinar cómo una teoría puede tener tanto rendimiento y puede servir en la praxis. Porque yo le decía a mi maestro, el profesor Luis Greco, que entre la teoría y la realidad tiene que tener un puente muy importante, porque sin una academia que no se nutre de la jurisprudencia, una jurisprudencia que no se nutre de la academia, pues en realidad es un trabajo inane y estéril. Entonces, esa relación, ese diálogo que tiene que existir entre la ciencia penal y la jurisprudencia es importante en la medida que puede tener un rendimiento para que las construcciones teóricas, en este caso la teoría del derecho penal o la teoría que sale de la ciencia jurídico-penal, sirva en beneficio de las relaciones, de los conflictos sociales. Bajo ese primer escenario, quiero señalar que la teoría de la imputación objetiva tiene varios, como todos conocemos, varios representantes. Creo que, como planteé en un primer momento, pues esto ha tenido un gran rendimiento a partir de la década de los 60. Creo que, sin ir más atrás, creo que con la obra del profesor Roxin, el trabajo del profesor Roxin, un artículo titulado en el año 62 sobre la imputación objetiva, allí encontramos cómo Roxin se resiste a comprender que criterios de causalidad o criterios netamente naturalísticos puedan determinar la responsabilidad penal. En esa medida, quiero señalar que Roxin, pero sin quitarle, aquí quiero que siempre le hemos quitado la relevancia, y es el profesor Jean-Bernard Ordey, profesor catalán, que se doctoró en los años 60 en la Universidad de Hamburgo, bajo la dirección del profesor Henkel. Ya el profesor Jean-Bernard, en el cuarto capítulo de su obra, tesis doctoral, ya hablaba sobre los cursos causales hipotéticos y mostraba que por ejemplo, que eso lo vamos a ver, el Instituto del Fin de Protección de la Norma es un elemento nuclear para el momento de determinar la responsabilidad penal, y que los cursos causales hipotéticos, traídos de esa fórmula heurística, la supresión y agregación mental que nos regaló el causalismo, pues no servía de nada, o más que no servía de nada, no tenía la suficiente lógica para imputar una responsabilidad penal. Bajo ese entendido, creo que hay que darle el mérito al profesor Jean-Bernard con ese artículo, que después viene Roxin con el año 62, porque Jean-Bernard, esta obra doctoral es del año junio del año 62,
y Roxin ese artículo titulado Infracción del deber y resultado de los delitos imprudentes, artículo del año 62, como en mes de agosto, pues entra en la discusión y que después es traducido todos sus artículos al manual que todos conocemos. Entonces, bajo esa medida, efectivamente, con posterioridad viene la obra del profesor Günther Jacobs en el año 63, su trabajo, su manual de derecho penal, pero también el profesor Wolfgang Frisch ha venido trabajando y otros profesores alemanes. Nada que decir en Iberoamérica con el profesor, podemos decir Silva Sánchez en España, Cancio Meliá en Latinoamérica o en América del Sur, propiamente dicho el profesor peruano Carlos Jones, José Antonio Carlos Jones, y en Colombia Jesse Reyes Alvarado, entre otros. Bajo estos criterios, ¿cómo esta teoría ha tenido tanto rendimiento? Porque a partir de esa época hasta el día de hoy, pues se sigue discutiendo nuevos autores, nuevas reformulaciones, pero seguimos en esa línea de señalar que esta teoría de la imputación objetiva ha tenido, se ha servido la jurisprudencia ha servido esta teoría para poder resolver sus casos. Entonces, bajo esta segunda consideración, quiero señalar que la teoría de la imputación objetiva, o qué es la imputación objetiva. Entonces, vamos a decir que la imputación objetiva, la imputación no es más sino el significado normativo de una conducta como la expresión de un sentido objetivo a la defraudación a la vigencia de la norma. Es un concepto jacobsiano, como ustedes los pueden ver, pero como vemos como estos criterios que vamos a observar sirven como un segmento común a toda la teoría, a todo un criterio de imputación, ya sea para delitos dolosos, culposos, omisivos o delitos de acción. En ese orden, vemos, por ejemplo, que no quiero inscribirme en una posición. Vamos a ver vamos a tomar cada uno de los criterios y vamos a saber cómo estos sirven de alguna u otra medida para solucionar los casos. Entonces, puedo decir que la imputación objetiva tiene 4 núcleos, porque hay una imputación objetiva del comportamiento y una del resultado. Para la obra del profesor Roxin considera que la teoría de la imputación objetiva es una teoría de la imputación objetiva del resultado. Jacobs considera que la teoría de la imputación objetiva es una teoría de imputación tanto del comportamiento como del resultado. En ese orden podemos señalar que una imputación objetiva del comportamiento puede estar inscrita en 4 elementos, que es el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y las acciones a propios riesgos. Estos criterios para determinar cuándo estamos ante una creación de un riesgo jurídicamente desaprobado son los que nos sirven desde el punto de vista normativo para determinar cuándo estamos ante una imputación del comportamiento. Entonces, hay que empezar a desligar, señalar, por ejemplo, que en la teoría del riesgo permitido, como todos sabemos efectivamente que a partir de las sociedades industrializadas, esa masificación de intercambio de bienes y servicios, esa interacción anónima de varias personas en el mundo industrializado, pues lleva a que efectivamente se tengan riesgos. Las sociedades de riesgos efectivamente existen y efectivamente esos riesgos están latentes. Cada vez que salimos al encuentro a ver a un vecino o la novia o ir al trabajo, tenemos un riesgo que nos atropelle un carro. En ese entendido, la sociedad no puede verse o no está llamada a que se mantenga en la quietud. En ese orden existen en esa sociedad de riesgos los bienes jurídicos, llamémoslo bienes jurídicos porque es un concepto que sigue siendo tomado por la doctrina y por la jurisprudencia. Esa finalidad de ese derecho penal como protección de bienes jurídicos, pues efectivamente tiene que resistir ante las sociedades avanzadas. En ese orden, la sociedad ha aceptado que existan riesgos que puedan ser permitidos y por consiguiente no pueden ser imputados responsabilidades penales. Bajo ese entendido, ¿cuándo se determina que un comportamiento es permitido? Aquellas normas, comportamientos que están dentro de un ámbito del derecho penal o una norma extrapenal. Pensemos en la Lex Artis, en las normas técnicas extrapenales. Ahí podemos determinar si un comportamiento actuó dentro de esa norma técnica o extralegal o bajo la Lex Artis, pues la conducta no podría hablar no podría decir que crea un riesgo jurídicamente desaprobado. Si la persona efectivamente quebró ese riesgo no permitido, estamos ante el escenario de la creación de un riesgo jurídicamente relevante. En ese orden, pasamos al segundo instituto de la imputación objetiva, que es el principio de confianza. Y el principio de confianza debe ser tomado a partir de las sociedades efectivamente de riesgos. Entonces, las sociedades industrializadas existen efectivamente riesgos, pero también se da por la complejidad. El mundo actual es un mundo complejo. Entonces, a partir de esa complejidad, el hombre no puede partir de expectativas cognitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay expectativas que son normativas y cognitivas. ¿Cuáles son las expectativas cognitivas? Aquellas que pueden ser defraudadas, pero son dadas por la naturaleza. Cuando una expectativa de la naturaleza es defraudada,
esa expectativa tiene que ser cambiada, modificada. Pero cuando en la sociedad creamos normas y una expectativa de algún miembro de la sociedad es defraudada, no podemos variar esa expectativa porque esperamos que la persona siga cumpliendo, pueda en el futuro cumplir el ordenamiento jurídico y los demás socios que hacen parte de la sociedad, pues sigan confiando en el derecho. Entonces, el principio de confianza tiene como núcleo en las sociedades de riesgos que exista una división de trabajo. Puede existir una división de trabajo de comportamientos anónimos, ¿sí? Sin establecerse, pero también puede haber una división de trabajo, por ejemplo, pensemos en las relaciones que pueden existir en una intervención quirúrgica, que está el médico, el internista, el médico cirujano, la enfermera, y en ese entendido, pues todos tenemos un principio de confianza, hay un principio de confianza que cada uno se va a comportar de acuerdo al mandato que se le ha asignado. Pues, es un mandato que se le ha asignado a partir de una norma legal o extralegal. Ahora bien, ¿cuándo decae el principio de confianza? Decae el principio de confianza cuando observa el autor, una de las personas que participan de la división de trabajo observa que aquella otra no va a respetar el derecho, por ejemplo, está embriagado, está en un error o sufre una incapacidad, ya que es la cognitiva, que le dificulta poder ser parte de esa división de trabajo. En ese orden, el principio de confianza sirve como elemento nuclear para poder establecer cuándo estamos ante una imputación del comportamiento, pero señalando que existe una excepción y decae el principio de confianza, como les acabé de manifestar, en esos tres elementos. Esos tres criterios, aquí ahí confluyen la tesis del profesor Jacobs y el profesor Roxin. Decae ese principio de confianza frente a esos tres elementos. Ahora bien, aquí viene voy a estar tomando posición, porque pareciera que el principio de confianza, cuando tenemos esas tres excepciones que las plantea el profesor Jacobs y el profesor Roxin, obsérvese cómo hay un elemento subjetivo del autor, es decir, pareciera que lo objetivo, ¿dónde queda? Si efectivamente la persona que se da cuenta que alguien está en error o está embriagado o tiene una incapacidad y se abstiene de hacerlo, entonces aquí esta cualidad especial del autor, pues en realidad tiene un elemento subjetivo. Entonces aquí este elemento de la principio de confianza, cuando decae, ese elemento subjetivo es una crítica que se le hace a la teoría de la imputación objetiva, porque la objetiva no tiene nada en relación con el riesgo, con el principio de confianza. Ahora pasamos al tercer escenario como criterio para determinar cuándo estamos ante una imputación del comportamiento, y el tercero de ellos es la prohibición de regreso. Y la prohibición de regreso es una teoría que llega en su momento, porque Reinhard Frank consideró que efectivamente el profesor alemán en los años 40, más o menos años 40, 30, 40, consideró que efectivamente existe una prohibición de regreso cuando hay una participación en un delito doloso frente a un delito culposo, porque aquí lo que hay es una interrupción del nexo psíquico. Entonces, existe la prohibición de regreso, no se puede volver atrás porque frente a un acto culposo que es aprovechado por un delito doloso, efectivamente hay una interrupción del nexo psíquico y por consiguiente quien actúa dolosamente no puede actuar, no puede decírsele que también se le debe reprochar quien actuó culposamente. Entonces aquí nace la prohibición de regreso como un criterio, como un tercer elemento, pero esa es la primera construcción. Más adelante vienen reformulaciones y ya podemos decir que la prohibición de regreso viene a derruir, a corregir las teorías causalistas como la teoría de la equivalencia de las condiciones, en el que un comportamiento culposo o doloso puede llevar a un resultado y se le debe imputar de igual manera. La prohibición de regreso lo que quiere decir es que existen comportamientos neutrales estereotipados, es decir, que están dentro del riesgo permitido y que un tercero los toma para comportarse de manera dolosa y culposa. Entonces, en ese sentido, quien actúa dentro del riesgo permitido actúa bajo un comportamiento estereotipado, un comportamiento neutral, no se le puede imputar el resultado si una tercera persona toma este comportamiento estereotipado para efectuarlo en un comportamiento delictual. Aquí existe una prohibición de regreso, pero no desde el punto de vista subjetivo, como lo planteaba en su momento Reinhard Frank, sino a partir normativamente. Quien se comporte de acuerdo a su ámbito de competencia, a su segmento, a su comportamiento neutral, no debe responder frente a comportamientos de terceros. Pensemos en el caso clásico, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Venden armas de fuego. Efectivamente llega una persona nerviosa, muy ansiosa, y pide al vendedor que le enseñe unas armas de fuego, unos rifles. El vendedor previamente le pide su identificación, lo verifica en el sistema y se da cuenta que es un ciudadano sin ningún problema y le vende las armas de fuego. Sale este comprador y al segundo día mata a toda su familia. Efectivamente, desde el punto de vista de la causalidad, pues efectivamente el vendedor es causa del resultado, porque volvamos a las teorías viejas, que si suprimimos mentalmente la acción del vendedor, pues el resultado no se presenta.
Entonces, esa fórmula heurística de acción o omisión, de agregar en la acción perdón, agregar en la omisión o suprimir en la acción, pues en realidad son fórmulas heurísticas. Entonces, desde el punto de vista de la causalidad, por supuesto, que si el vendedor le vende al comprador y se mata, pues desde el punto de vista causal sería responsable. Pero el problema no es de causalidad, sino de imputación. En este escenario, entonces, podría también uno plantearse, claro, pero él debió haber previsto la situación. Si el comprador venía nervioso, pues debió haberlo vendido. Pero en realidad, el juicio de imputación subjetiva es un juicio ulterior. Aquí lo que hay que plantear es que si la persona se comportó de acuerdo a su conducta estereotipada dentro del riesgo permitido, es decir, en la competencia de un vendedor. Y aquí ustedes de pronto van a decir, pero el doctor Sáenz, ¿por qué no habla mejor del concepto de rol que habla el profesor Jacobs? Y aquí yo tengo resistencia frente al concepto de rol, porque el concepto de rol es un concepto sociológico. Durkheim, que es el que construye ese modelo de sociología y habla del concepto de rol, el concepto de rol efectivamente es un concepto netamente, puede ser descriptivo. Pensemos que quien actúa, por ejemplo, quien A mata a B, pues A actúa en el rol de asesino. Entonces, si el rol es un criterio para medir si la persona se comportó o no se comportó como se debía comportar dentro del rol, pues en realidad no habría reproche alguno a la persona que se comportó de acuerdo a ese rol. Dicho en otras palabras, si el rol es un criterio descriptivo que tiene que pasar al normativo, pues llegamos al absurdo que si el asesino mata a la víctima, pues efectivamente estaríamos en el rol del asesino y se comportó como un rol de asesino. Entonces, el concepto de rol yo no lo comparto, me gusta más un concepto más de competencia, que lo ha trabajado un poco mejor el profesor Pavlik. Pavlik habla también del concepto de competencia, alumno del profesor Jacobs. ¿Por qué? Porque el concepto de competencia tiene un criterio más normativo, ¿sí? Entonces, y no sociológico como el concepto de rol del profesor Jacobs. Entonces, en esa línea, vamos a plantear como en el tercer ejemplo, el ejemplo que les planteo del vendedor de armas, pues actuó efectivamente bajo un comportamiento estereotipado dentro del riesgo permitido y por consiguiente no se puede volver hacia atrás, es decir, se puede volver a regresar hacia su comportamiento para imputar el resultado, teniendo en cuenta que se comportó dentro de ese ámbito de competencia como vendedor. Y un cuarto elemento para saber cuándo estamos ante un comportamiento, una imputación del comportamiento es bajo la acción a propio riesgo. La acción a propio riesgo, ¿cuándo se determina que estamos ante una acción a propio riesgo? Cuando existe una administración del riesgo entre el autor y la víctima. Cuando efectivamente si existe una posición de garante entre el autor y la víctima, no podría haber una acción a propio riesgo. Tiene que faltar esa posición de garante. Y como tercer elemento, que la víctima tenga un mínimo cognitivo, es decir, tenga una capacidad de discernimiento para asumir el riesgo. Entonces, ya partiendo de ese criterio, entonces tenemos que la imputación, los criterios de imputación objetiva, en este caso la imputación del comportamiento, son 4 elementos: riesgo permitido, principio de confianza, acciones a propio riesgo y provisión de regreso. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque ustedes lo van a ver, lo pueden observar en cualquier jurisprudencia de sus países, donde desafortunadamente la teoría de la imputación objetiva ha tenido un rótulo nomás. Todos hablan de imputación objetiva, citan a Jacobs, a Roxin, a Fries y a varios autores más, y al final cuando van al campo, van a la materia, siguen aplicando teorías heurísticas o teorías de causalidad, porque la imputación objetiva ha servido como un rótulo nomás, a veces como un lugar común, como una etiqueta, pero al final, cuando se desarrolla el caso, siempre resultan aplicando teorías causales o teorías que ya están en desuso. Haciendo este paréntesis, quiero también señalar que, teniendo en cuenta esos cuatro criterios, si efectivamente la persona no está dentro del riesgo permitido o viola el principio de confianza, entonces la persona ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Entonces tenemos un primer elemento. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado se da cuando faltan algunos de esos 4 institutos. En ese orden, pasamos al segundo escenario, que creo que es el más importante, y es en relación con la realización del riesgo. Porque al final ese es el elemento nuclear en una imputación del resultado. Porque si observamos, si la persona actuó dentro del riesgo permitido, pues no vamos al resultado. Lo que hay que señalar es que actuó dentro de su segmento, cumplió con su comportamiento, con su competencia y por consiguiente no se le debe imputar el comportamiento. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿A qué lleva todo esto? Que al final aplican una imputación, pero siempre es una imputación del resultado, porque siempre en la valoración o en la carga argumentativa que tienen los tribunales, siempre van a lo último, es al resultado. Pero ya sabemos que la doctrina nos da esta fuente, que es una imputación del comportamiento, para saber si estamos o no estamos en presencia de una imputación del comportamiento. Ustedes se están preguntando de pronto, bueno, y el doctor Sáenz no ha hablado sobre la posición de garante. Precisamente no quiero tomar partido
sobre el tema porque al final el profesor Jacobs tiene ámbitos de competencia, roles, para hablar cuando es indistinto saber, por ejemplo, que estamos ante un riesgo permitido, estamos ante saber desde el punto de vista naturalístico si estamos o no ante una acción o ante una omisión. Eso es indistinto en el modelo del profesor Jacobs. Lo que importa no es si la persona actuó, dejó de actuar, acción o omisión, o actuó con dolo, con culpa. Lo que es importante es aquí, se actúa bajo una posición de agrante, es decir, tiene una competencia en virtud de una institución o en virtud de una organización. Una vez tenido ese primer segmento, pasamos a los institutos que acabo de señalarles. Pero no quiero entrar para que no me etiqueten y digan que el doctor Sáenz tiene una posición más bien jacobsiana. Pero vamos a ver cómo este segundo escenario, segundo escenario, que es la realización de riesgos, donde quiero que pongamos mucha atención para ver cuál ha sido el rendimiento al final, si en verdad se está aplicando o no teoría de la imputación objetiva. Entonces, vamos a decir entonces que existen unos elementos en la realización de riesgo para determinar cuándo estamos ante una imputación del resultado. Entonces, son varios, entre esos están la conducta alternativa conforme a derecho, está el incremento del riesgo, tenemos igualmente el fin de protección de la norma y lo que yo podría llamar, extrayendo como la planificabilidad de la habitabilidad del riesgo no permitido. En ese entendido, vamos al primer elemento de la realización de riesgo, o uno de los elementos que sirven para determinar cuándo un riesgo creado se realiza en el resultado. Y para ello tenemos que determinar esa conducta alternativa conforme a derecho. En este orden, la teoría de la habitabilidad o la alternatividad es una teoría muy aceptada en Alemania en el Tribunal Penal Federal Alemán y en la doctrina y jurisprudencia española. La teoría de la alternatividad o teoría de habitabilidad dice que si un comportamiento, si bien se ha creado un riesgo jurídicamente es aprobado que se realice el resultado, no se le debe imputar a la persona porque con probabilidad o con posibilidad, aun con un comportamiento conforme a derecho, el resultado debe ser el mismo por una incidencia de la víctima. En ese entendido, entonces, esta teoría de la alternatividad o teoría de la habitabilidad o el comportamiento alternativo conforme a derecho, lo que quiere señalar es que, aun con un comportamiento no permitido, el resultado no se le debe imputar a la persona porque, por disponibilidad de la víctima, iba a ser el mismo resultado. Entonces, aquí los ejemplos son muy importantes para recordarlos. Entonces, todos recordamos el ejemplo del año 62, si no estoy mal, un caso que llegó al Tribunal Federal Alemán, el caso del ciclista, donde un camión iba a adelantar a un ciclista que estaba ebrio. El camión adelanta al ciclista a una distancia de 0.75 cuando la ley vial en Alemania da la orden que el adelantamiento tiene que ser entre 1 y 1.5 centímetros de distancia de la terminación de la vía. Entonces este camionero adelanta 0.75 y adelanta a este ciclista, pero ese ciclista estaba ebrio. Cuando adelanta el camionero, el camión, pues el ciclista tiene una reacción imprudente y cae en las llantas traseras del camión y muere. El Tribunal Federal Alemán consideró que en este caso, efectivamente, bajo la teoría de la alternatividad, habitabilidad y bajo la construcción teórica de la conducta alternativa conforme a derecho, consideró que, aun con el comportamiento de 1.5 del camionero, es decir, adelantar al ciclista, el resultado iba a ser el mismo. ¿Por qué? Por la disponibilidad, porque el ciclista iba embriagado y aunque hubiera adelantado 1.5, el resultado iba a ser el mismo. Bajo este ejercicio que hace el Tribunal Federal Penal Alemán, tiene aceptación en su momento, pero es allí donde Roxin dice, mire, yo estoy de acuerdo con la teoría de la habitabilidad o la conducta alternativa conforme a derecho, cuando efectivamente hay seguridad. Entonces dice Roxin, mire, no comparto la decisión del Tribunal Federal Alemán. ¿Por qué? Porque ¿por qué no miramos más bien esa conducta alternativa conforme a derecho a partir del lado positivo y no negativo? Es decir, ¿por qué no pensamos si con posibilidad o probabilidad, aún con el comportamiento, si con un comportamiento conforme a derecho, el resultado no se hubiera presentado? Es decir, si el camionero hubiera adelantado 1.5, con probabilidad o con posibilidad, el ciclista ebrio no hubiera caído a las llantas traseras del camión y por consiguiente el resultado no se hubiera presentado. Pero sí considera que en este caso se debió haber condenado y dado un argumento, entre muchos, uno político-criminal. Si le decimos a la sociedad que comportarse mal
y bajo el argumento que aun comportándose mal, el resultado debe ser el mismo, pues nadie respetaría las normas. En ese orden, Roxin considera que la teoría de alternatividad o la teoría del comportamiento alternativo conforme a derecho debe ser una teoría ad hoc para casos específicos. Bajo ese orden, Roxin asume la teoría del incremento del riesgo. La teoría del incremento del riesgo nace a partir del caso del camionero. Y Roxin considera que efectivamente en el caso del camionero debió haberse revisado en positivo, es decir, ¿qué hubiera pasado si el camionero hubiera adelantado a 1.5? Si con posibilidad o probabilidad el resultado no se hubiera presentado. En ese escenario, Roxin considera que aquella persona que haya incrementado el riesgo tiene que verificarse si ese riesgo aumentó exponencialmente la producción de un resultado. ¿Cómo se verifica eso? Roxin considera que a partir de un juicio ex post, es decir, se mira con posterioridad cuál fue el comportamiento de las personas involucradas en alguna actividad ilícita, en este caso el tráfico vial, y se determina cómo se hubiera comportado, cómo se debió haber comportado para no producir un resultado. En ese orden, esa valoración ex post, Roxin considera hay parte de un elemento que es estadístico e hipotético. Dicho en otras palabras, la teoría del incremento del riesgo, aunque quiere subsanar el caso del camionero, un caso muy ad hoc, Roxin lo que hace con la teoría del incremento del riesgo es que efectivamente todo el que incremente el riesgo tiene que asumir el resultado final bajo una valoración hipotética. ¿Qué hubiera pasado? Porque incrementó el riesgo. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera incrementado? Entonces Roxin dice, al incrementarlo hipotéticamente, se le debe imputar el resultado a la persona porque con un comportamiento conforme a derecho, el resultado no hubiera sido el mismo. Bajo ese escenario, considero que Roxin cae en el mismo error su argumento, es un argumento también de un juicio hipotético. Es un juicio ex post estadístico hipotético. Ahora pasamos, y ahora vienen las críticas, por supuesto, una toma de postura. Pasamos a un tercer criterio como criterio de imputación de resultado, es el fin de protección de la norma o existe otro elemento que es el fin de protección del tipo. Son distintos porque el fin de protección del tipo tiene que ver con la norma de conducta prohibitiva penal y el fin de protección de la norma en relación con una norma extrapenal. Pero para no entrar en esas explicaciones, lo que puedo decir es que el fin de protección del tipo penal es un elemento muy importante. Considero que es un elemento nuclear al momento de determinar la responsabilidad de una imputación del resultado. ¿Por qué? Porque lo que hace la teoría o el criterio del fin de protección de la norma, lo que hace es determinar el hecho fáctico inmodificable con la norma de este hecho fáctico inmodificable con la norma. Lo que se requiere, lo que se viene a mirar es cuál es el lado óntico de la norma, cuál es el lado óntico de la prohibición de ese comportamiento que causó un resultado. Dicho en otras palabras, pensemos en este ejemplo, que creo que es un ejemplo de manual, pero aquí podemos comprenderlo un poco mejor. A está atropellado por B y este fallece en la clínica producto de esas lesiones. Entonces, las enfermeras llaman a la esposa del fallecido del occiso y le comentan que murió su esposo. Pues ante esa noticia, pues la esposa muere y entonces desde el punto de vista de la causalidad podemos decir que efectivamente pues es el autor del accidente, es la causa de la muerte de la esposa del fallecido, porque si no lo mata, pues la enfermera no llama a la esposa y el resultado no se presenta. Pero el problema aquí es que el fin de protección de la norma lo que quiere evitar es cuando existan accidentes de tránsito, es una respuesta frente a la víctima, es decir, a la afectación a los afectos dañosos de la víctima, no frente a un tercero. O vamos a un ejemplo un poco más extremo. Sahil médico, toda la vida ha odiado a Gabriela y yo soy el esposo de Gabriela. Entonces Sahil, sin base científica como médico, le da una noticia mala, le dice que Gabriela tiene cáncer, pero esto no tiene base científica, sino Sahil lo hace con la finalidad de que Gabriela le dé un infarto y fallezca. Efectivamente, Sahil le dice a Gabriela que tiene cáncer sin base científica, es una mentira, pero a mí me preocupa mi esposa y yo soy el que sufro el infarto y fallezco. Entonces uno diría, claro, Sahil, que es el médico, tiene que responder, porque si no le dice nada a Gabriela, no sale esa mentira de su boca, pues el resultado no se hubiera presentado. Pero el problema aquí no es un problema de
de una finalidad o del lado fenomenológico, una omisión o una acción. El problema es que el fin de protección de la norma que tiene que proteger el médico con sus pacientes es esa relación paciente-médico. Lo que quiere decir esto es que lo que quiere proteger la norma de conducta es la protección de médico-paciente, paciente-médico, y no el acompañante del paciente. Por consiguiente, rige aquí un fin de protección de la norma. En entendido, lo que se mira es un lado fáctico con un lado normativo. El fin de protección de la norma, que me parece a mí que es un instituto súper importante, fue trabajado por el profesor Jim Bernard en su tesis doctoral, como les había hablado en un principio. Después Rudolph, en el año 67, sigue trabajando el tema, pero bajo un criterio de política criminal. Roxy también lo plantea en su manual. Y es un criterio muy relevante que se ha servido, aunque tiene críticas, como el profesor Frisch, quien considera que es un criterio muy ambiguo. Igualmente la posición de Puppe, que considera que es ¿cómo decimos cuál es la finalidad de la norma? ¿Cuáles son los criterios para determinarlo? E igualmente el profesor Jesse Reyes Alvarado, compatriota mío, que señala que, aunque dice que hay resistencia en ese criterio del fin de protección de la norma, es un criterio muy oscuro, pero en realidad al final de su argumentación señala en su manual, en su trabajo, que efectivamente es un criterio que sirve para poder determinar una responsabilidad. Aquí quiero ya empezar a sacar una conclusión previamente, una valoración preliminar, y señalando que la teoría del incremento del riesgo y la teoría de la habitabilidad o la teoría de la conducta alternativa conforme a derechos son teorías heurísticas, porque parten de un hecho que no fue, parten de algo que no fue real, sino de hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera presentado? Entonces, en realidad, los juicios de valor ex ante o ex post, pues en realidad son fórmulas heurísticas que, como todos sabemos, son criticables, desde la fórmula de la condición sine qua non como elemento para determinar cuando estamos ante una responsabilidad penal. Entonces, obsérvese cómo estos dos criterios, incremento del riesgo de Roxin y la teoría de la alternatividad, pues en realidad siguen siendo fórmulas heurísticas, pero el fin de protección de la norma como elemento objetivo es esa fusión entre la norma y el hecho fáctico sin modificaciones, es decir, sin lo que hubiera pasado o lo que debió haber pasado. Entonces, aquí hago esa valoración preliminar para determinar, para empezar planteando y tomar una postura sobre los criterios de la imputación del resultado para poder determinar la responsabilidad. En este orden tenemos un cuarto criterio que es la planificabilidad del riesgo no permitido o la planificabilidad de la habitabilidad del riesgo no permitido, que es un elemento que trabaja el profesor Jacobs y que efectivamente sirve mucho, porque al final la construcción de Jacobs es construye un modelo elaborado a partir de un esquema social de interpretación. El derecho penal tiene que estar anclado a partir de ese esquema social de interpretación, cómo está configurada la sociedad. Cuando sepamos cómo está configurada la sociedad y tengamos un esquema social de interpretación, así mismo tenemos que resolver los casos. Porque si ustedes observan que en la realidad, ¿qué pasa? Cuando la persona fallece, siempre se le responde que el autor la sacó de su destino. Entonces es una respuesta no racional, es una respuesta más bien de cosmovisión, una respuesta ilógica. Entonces tenemos que entender que bajo un esquema social de interpretación tenemos que resolver los casos. Y para ello, Jacob dice que hay unos riesgos que son planificables y tienen una evitabilidad, pero esa evitabilidad no es subjetiva, sino que los riesgos vienen en sí mismos, es decir, un riesgo permitido tiene en su fuente esa habitabilidad y la planificabilidad de ese riesgo no permitido. Los riesgos no permitidos que no hagan parte de esa habitabilidad, de esa planificabilidad, no se le puede imputar el resultado. ¿Por qué? Porque puede que la actividad sea elaborada por un tercero, la víctima, o por el infortunio. Entonces dice Jacobs que no estamos aquí ante un ámbito de protección, pero ese ámbito de protección no es del fin de protección de la norma, sino ese ámbito de protección es a partir de la planificabilidad, de la habitabilidad de ese riesgo no permitido. Los riesgos que no estén dentro de esa habitabilidad no pueden ser imputados a las personas bajo ese esquema de interpretación. Es decir, a partir de ese esquema social de interpretación, cómo está configurada la sociedad. En ese entendido, quiero señalar que para empezar a tomar forma a mi argumentación, señalar que sí, efectivamente, la teoría de la imputación objetiva es una teoría muy importante que sigue teniendo rendimiento, porque se siguen haciendo trabajos en la doctrina, tesis doctorales, tesis de maestría, pero también ha tenido una acogida muy importante en la jurisprudencia, y creo que ese es el valor que tiene esta doctrina, esta teoría, porque es esa fusión, ese diálogo entre la ciencia y la jurisprudencia. Pero aquí quiero señalar que efectivamente tenemos que empezar a hacer una claridad conceptual,
porque ustedes van a ver en muchos manuales y en trabajos que, por ejemplo, en el delito imprudente confunden el deber objetivo de cuidado y le hablan de riesgo permitido, hablan de imprudencia, impericia. Entonces, es muy importante el diálogo, más que el diálogo, es muy importante el lenguaje al momento de abordar la teoría de la imputación objetiva, porque efectivamente en una imputación del comportamiento de resultado ustedes van a observar, insisto, hablar de infracción al deber objetivo de cuidado, riesgo permitido, negligencia, impericia, y lo que decía el profesor Henke, quien distingue bien puede juzgar bien. Entonces no es lo mismo hablar del deber objetivo de cuidado que el riesgo permitido. Cada uno tiene una sistemática, una metodología distinta. Entonces, bajo esos criterios, lo que debemos analizar es efectivamente cuándo estamos ante una teoría normativa. Y en mi posición creo que una teoría de imputación del comportamiento, tenemos esos 4 ejes fundamentales, como los expliqué, pero el fin de protección de la norma como un elemento subjetivo para decaer esa posición de garante, pues tiene un poquito de resistencia, toda vez que si se tienen en cuenta los elementos subjetivos del autor, no podemos hablar entonces de una teoría de la imputación objetiva. Frente a la imputación del resultado, insisto, ya que quiero ser muy enfático, que los 2 elementos nucleares de una imputación del resultado están entre el fin de protección de la norma y la planificabilidad de la evitabilidad de riesgo no permitido bajo un esquema social de interpretación. La teoría del incremento del riesgo y la alternatividad, o teoría de la conducta alternativa conforme a derecho, son teorías que en su núcleo parten de una fórmula heurística de agregación o supresión mental. Pues nada, quiero hasta aquí dejar planteada mi intervención. Espero que les haya servido de algo esta breve charla. Muchas gracias, doctor, por su provechosa disertación y predisposición para brindarnos esta ponencia con un tema de gran importancia. En nombre del CAGDER se le hace extensivo nuestro más profundo agradecimiento y estima por habernos disertado el tema una aproximación a los institutos de la teoría de la imputación objetiva y así haber sido parte en esta semana jubilar. Bien, doctor, ¿algunas palabras finales que pueda brindarnos? Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, querida Gabriela. Finalmente agradecer este espacio, la invitación, felicitar a Café Jurídico, Derecho y Sociedad por ser tan proactivos y por pensar siempre en las nuevas generaciones, en inculcar ese deseo y ese gusto por la ciencia jurídica, en este caso pues la ciencia del derecho penal, y decir que por favor seguir ese diálogo fructífero entre la ciencia y la jurisprudencia. Sin ese diálogo y sin esa crítica a la jurisprudencia o ese revisionismo a la doctrina, creo que pues seguiremos planteando ideas, recitando ideas sin ningún nivel crítico. Entonces creo que hay que empezar a ser críticos frente a la crítica. Bien, doctor, agradecemos su cortesía y sus excelentes palabras. Bueno, de esta manera damos por concluida esta sesión, sin antes animarlos a que continúen enlazados con nosotros para dar inicio en breves minutos con la siguiente ponencia programada para el día de hoy. Muchas gracias.